Hola, estamos en la materia de la mecánica y el entorno. Continuamos con la etapa 1. Vamos a analizar ahora la parte final de vectores, que es el subtema 1.5, método de las componentes para la suma de vectores. Nosotros desde muy pequeño nos enseñan a sumar, pero sumar cantidades escalares, o como también se le conoce, sumar números. Como un ejemplo tenemos 8 más 5, sabemos que la suma da 13. Pero ¿qué pasa cuando queremos sumar vectores? Tenemos un vector y lo queremos sumar a otro. No podemos sumar simplemente el vector resultante y los grados aparte. Es un procedimiento totalmente diferente. Y existen varios métodos, el método gráfico y el método analítico. Les voy a enseñar para que visualicen el método gráfico. Tenemos nuestro plano, tenemos el primer vector, tenemos el segundo vector. Ahora lo que se realiza es hacer una proyección del segundo vector que empiece al final del primer vector. Lo mismo con el primer vector, se hace una proyección. Y la línea recta que une el punto inicial y el punto final, ese sería el vector suma. Esto, como está aquí, sería el método gráfico. Nosotros nos vamos a centrar en el método analítico, o como lo nombran, en el método de las componentes. Y para eso tenemos 3 pasos. El primer paso, de cada vector que nos den en el problema, no importa si son 2, 3 o más, tenemos que transformar de las coordenadas polares a las rectangulares. Siempre que en los problemas nos pongan vectores, normalmente lo ponen en coordenadas polares. Y ya conocemos las dos fórmulas, para la componente en X y para la componente en Y. Habiendo transformado a coordenadas rectangulares cada vector que nos dan, tenemos el segundo paso, que es obtener la suma de los componentes en X y de los componentes en Y. No importa cuántos vectores nos den, hay que sumar todos los componentes en X y todos los componentes en Y. Y pues el tercer paso es utilizar las fórmulas que ya sabemos, el teorema de Pitágoras y la fórmula para encontrar el ángulo. Una cosa importante, como un dato, esa letra que ven ahí es una letra del alfabeto griego, que se llama sigma. En estas materias de matemáticas y física, esa letra nos representa una suma, representa una sumatoria de todos los términos que tenemos. Siempre que vean esa letra, o si lo quieren ver así, ese símbolo, quiere representar una sumatoria. Tal vez se queden pensando en el tercer paso. ¿Cómo sabemos que se utilizan esas fórmulas? Vamos a demostrarlo. Tenemos nuestro plano. Recordando del punto 2, nosotros encontramos la sumatoria de las componentes en el eje X y la sumatoria de las componentes en el eje Y. Eso sería nuestros componentes. La componente en X, que es la suma de las componentes en X, y el componente Y, que es la sumatoria de las componentes en el eje Y. Como ya habíamos visto, aquí formamos nuestro triángulo, obtenemos el ángulo y obtenemos el vector resultante. Si nos centramos nada más en ese triángulo, es un problema que ya habíamos visto, transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y para eso tenemos el teorema de Pitágoras y la fórmula para el ángulo. Vamos a aterrizar todo esto en un problema. Tenemos este problema que nos dice: encuentra el vector resultante y su dirección de acuerdo con el siguiente sistema de vectores. Y nos muestra 3 vectores. En otras palabras, nos dice: suma los 3 vectores. Vamos a hacerlo en orden. Para eso tenemos una tablita que ya está diseñada. Las primeras 2 columnas simplemente es sustituir por los valores que nos da el problema. Del vector 1, la magnitud son 68 y el ángulo son 100.
Del vector 2 la magnitud son 70 y el ángulo son 30. Del vector 3 la magnitud son 40 y el ángulo son 320. Los otros dos vectores es para obtener la componente en X y la componente en Y de cada uno. Esto nosotros ya lo vimos anteriormente. Entonces lo voy a poner directo. La componente en X del primer vector sería 68 por coseno de 100 y la componente en Y 68 por seno de 100. Y así nos vamos para cada uno de los vectores. Este es el primer paso. Obtener las componentes de cada uno de los vectores que nos da el problema. Pueden ser 2, 3, 4, etc. Cualquier cantidad de vectores se va a hacer lo mismo. Obtener las componentes. El segundo paso sería obtener la suma de todas las componentes en X y la suma de todas las componentes en Y. Para la suma de las componentes en X tenemos menos 11.81 más 60.62 más 30.64 nos da 79.45. Asimismo para Y sumamos las tres cantidades y nos da 76.26. Este es el segundo paso. Ahora sí, el tercer paso es utilizar lo que ya sabemos, Pitágoras y la fórmula del ángulo. Con Pitágoras tenemos que la fuerza resultante o suma es igual a la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Sustituimos los datos. Fuerza resultante al cuadrado es igual a 79.45 al cuadrado más 76.26 al cuadrado. De nuevo les recuerdo, no hace falta poner las unidades. Ya se demostró anteriormente que no hace falta. Simplemente es ponerlo al final, en el resultado. Tenemos esta fórmula sustituida. Hacemos lo que ya sabemos, elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos raíz y la fuerza resultante son 110.13 newtons. Aplicamos lo mismo para el ángulo. El ángulo sería tangente inversa de la sumatoria en el eje Y entre la sumatoria de las componentes en el eje X. Sustituyendo y haciendo en la calculadora, recuerden que es muy importante poner los paréntesis. Nos da que el ángulo son 46.17. Y aparte, también podemos encontrar en qué cuadrante se localiza. Tenemos nuestro plano. Del problema encontramos las componentes, que sería la sumatoria en el eje X y sumatoria de las componentes en el eje Y. Se forma el triángulo, ya encontramos la fuerza resultante y ya el ángulo. Sombreamos la parte de ese triángulo rectángulo y nos damos cuenta que está en el primer cuadrante. Y la forma en que podemos escribir la suma sería la siguiente. La fuerza resultante sería F es igual a 110.13 newtons a 46.17 grados. Lo escribimos en coordenadas polares. Con esto concluiríamos la parte de vectores. Ya analizamos la transformación de coordenadas polares a rectangulares, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, que es el procedimiento inverso, y la suma de vectores. Los primeros dos procedimientos nos van a ayudar para contestar algunos problemas en el transcurso del semestre. Ya he concluido esta parte de vectores, ahora sí podemos entrar de lleno a la cinemática.